a ver en esta unidad el concurso preventivo. Para ubicarnos en el tema, yo quiero comenzar recordando que esta ley de concursos y quiebras que estamos estudiando, básicamente lo que hace es regular dos tipos de procesos judiciales. Judiciales porque se desarrollan justamente ante un juez competente, de acuerdo a las normas del artículo 3 de la ley, establece quién es el juez competente para la apertura de uno de los concursos regulados en la ley, y de estos dos concursos, así como término genérico, tenemos dos especies. Uno, el de carácter preventivo. ¿Preventivo de qué? Preventivo de la quiebra, ya que el otro proceso es el de carácter liquidativo. El otro concurso es de carácter liquidativo. Esto es la quiebra. Entonces, resumiendo, son dos procesos, uno el concurso preventivo y otro la quiebra. Otra cosa que es importante recordar en este momento es para qué estudiamos esta ley en esta facultad, digamos, en esta carrera de contador público. Entonces, seguramente ya lo habrán analizado o razonado con el desarrollo de las unidades anteriores, sobre todo de la anterior, la que tiene que ver con sindicatura concursal. Y, a ver, disculpen, vuelvo a preguntar si se escucha bien, si están presentes, porque es difícil hablarle a una pantalla blanca. Sí, se escucha, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno, por favor. ¿Cómo? Vamos bien. Perfecto, me alegro. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran consultar o que yo vuelva a reiterar, por favor pongan su cámara, entonces veo quién va a hablar y analizamos la duda que tengan en el momento. No tengo problemas con eso. Bien, decía que cuál es la importancia de estudiar esto o para qué estudiamos esto. Y tiene que ver justamente con la unidad de sindicatura. ¿Por qué? Porque el contador público, según esta ley, es el único legitimado, el único título que legitima para desarrollar el oficio de sindicatura concursal es el de contador público. Entonces, por eso la importancia, ¿no es cierto?, o la razón de ser de estudiar estos procesos. Entendemos, y en esta cátedra partimos de la base, teniendo en cuenta el perfil del egresado. Sabemos que son futuros contadores públicos, y bueno, entonces queremos hacer hincapié en el estudio de esta materia por la importancia que tiene en el ejercicio profesional, para aquellos que quieran o bien desempeñar el oficio de síndico o incluso asesorar, porque el contador está muy cercano a la empresa, es más, generalmente el primero que advierte las alarmas, las luces encendidas que hacen a la presencia de ese estado de cesación de pagos en una empresa es precisamente el contador, cuando elabora los balances, cuando tiene que elaborar la memoria de un directorio, por ejemplo, en una sociedad anónima, que ahora ustedes ya estudiaron en la primera parte de esta materia, es donde este profesional puede asesorar respecto a los administradores de una sociedad, por ejemplo, de una persona jurídica ideal, la presencia de este estado de cesación de pago y del porqué de la necesidad de pensar en la posibilidad de atravesar el concurso preventivo. Para esto en cuanto a, porque me gusta siempre refrescar el por qué estamos estudiando algo, porque eso nos ubica, ¿no es cierto?, y nos estimula también, de algún modo, a prestar atención al análisis concienzudo de cada una de estas normas que estamos estudiando.
A modo de presentación de esta unidad, a mí me gusta refrescar, ¿no es cierto?, o traer en este momento una cuestión que tiene que ver con el derecho privado. En el derecho privado se estudia el derecho de las obligaciones, que se centra en la existencia de una relación jurídica que sería deudor-acreedor y que finaliza con el cumplimiento de la prestación, ¿no es cierto? Cualquier ejemplo es válido. Si sacamos un préstamo en un banco, tenemos que pagar, nos entregan el dinero, un mutuo de dinero, tenemos que pagar las cuotas, que es la contraprestación del deudor, ¿no es cierto?, de pagar las cuotas. Si cumplimos en términos, bien, finaliza esta relación acreedor-deudor. Ahora, en el supuesto de incumplimiento, existen vías extrajudiciales como judiciales para que el acreedor obtenga el cumplimiento del débito. En lo procesal, esto desde el punto de vista judicial, ¿no es cierto?, y de carácter procesal, están diversas clases de acciones, por ejemplo, a través de un llamado procedimiento individual o ejecución individual. Y pueden ser procesos de conocimiento, sumario, procesos de ejecución. Tenemos una jueza de ejecución acá en la cátedra, que es la doctora Beatriz Cáceres. Caracterizados estos procesos por un principio que en latín decimos prior in tempore, prior in iure. ¿Qué quiere decir esto? En castellano, digamos, en español, sería primero en el tiempo, primero en el derecho. Esto quiere decir, llevado a la práctica, que cuando un sujeto tiene más de un acreedor, hay un acreedor que avanza más rápido y obtiene un embargo, por ejemplo, que sería una medida cautelar o una medida tendiente a tomar un bien del deudor, venderlo a través de una acción judicial, por supuesto, de una subasta, y cobrarse de ello. Así funcionaría. Y, por supuesto, además de este principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, tenemos el de la justicia conmutativa. Esto quiere decir identidad en el pago. Me deben 100, vendo este bien y cobro los 100 pesos que me deben. Ahora bien, existen situaciones fácticas, situaciones de hecho, ¿no es cierto?, en que este proceso de ejecución individual no cumple debidamente con el valor justicia en el sentido lato, en el sentido amplio. ¿Por qué? Porque aquel acreedor que primero accionó, este primero en el tiempo y primero en el derecho, posiblemente logre el recupero del 100% de su crédito, o casi en la totalidad de su crédito. Pero van a haber otros que no van a poder alcanzar a recuperar nada de su crédito, o van a quedar insatisfechos, decimos. Así es como surge este derecho concursal, o derecho de bancarrota, o derecho de la insolvencia, como también lo llamamos. El derecho de bancarrota, digo bancarrota porque es el término que utiliza nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, uno de sus incisos, creo que es el 10 o el 12, que autoriza al Congreso de la Nación a sancionar la ley de bancarrotas, que es la llamada ley de quiebras. Bien. En este tipo de procesos se sustituye este principio del que yo hablaba al comienzo, prior in tempore, prior in iure, por otro, que es el de la pars conditio creditorum, que dicho en español sería igualdad de los acreedores, el principio de la igualdad de los acreedores, que ya hablamos en las unidades anteriores. Por el cual, de acuerdo a este principio, se aplica también el principio de la llamada justicia distributiva,
No la justicia conmutativa como en el caso de los procesos individuales, sino justicia distributiva. Esto es la partición proporcional del producido de los bienes del deudor, que en quiebra, en el proceso de quiebra, ya vamos a ver, se trata de cobrar en moneda de quiebra. Esto es cobrar de todo el producido de los bienes una parte proporcional al crédito que se le reconoció en el proceso. Bien, esto era para marcar las diferencias entre una relación entre deudor y acreedor que puede resolverse a través de una ejecución individual entre estos dos sujetos, activos y pasivos, y estos llamados juicios universales, los llamados juicios concursales, que hay que siempre tener presente. Si bien existen todas estas vías, una vía individual y podemos llamar a esta una vía colectiva, no es que para el caso de los abogados o incluso de los mismos contadores vayan ante la primera imposibilidad de pagar, a aconsejar la presentación de un concurso. Porque recuerden que el presupuesto objeto objetivo del concurso es la existencia del estado de cesación de pago, con la definición que ya conocemos, la imposibilidad del patrimonio de hacer frente a las obligaciones exigibles. Bien, hay que resaltar que este recurso legal de presentarse en concurso preventivo tiene como objeto dar protección al crédito, conservar la empresa, la defensa del comercio en general y podemos decir también la tutela de las relaciones laborales. Todos esos beneficios vemos que podemos encontrar a través de este recurso legal para un sujeto, sea persona humana o sea persona jurídica ideal, la presentación, el recurrir a la apertura de uno de estos procesos, sobre todo el proceso de concurso preventivo de la quiebra, ¿no es cierto? Este remedio contra la insolvencia beneficia también al deudor convocatorio porque evita la usura de sus negocios, como ocurre con la quiebra, conserva intacta su organización comercial, industrial, persigue un convenio equitativo con sus acreedores, beneficia a los acreedores también porque avisoran la posibilidad de dar sus créditos y beneficia al interés general para evitar que los desastres económicos por su número desacrediten la economía nacional, como está ocurriendo en estos momentos. Leemos en los medios el aumento en las estadísticas de quiebra están en ascenso, porque inevitablemente las quiebras, siempre decimos, son cíclicas. Es decir, hay crisis económicas en una región o en un país y esto lleva al aumento de la presentación en quiebras o por lo menos en un concurso preventivo, ya que ante la cesación de pagos se echa mano a este recurso. Bien. También se ha dicho por algunos autores que la presentación en concurso no es un acto discrecional del deudor, sino el cumplimiento de un deber impuesto por la ley en defensa de todos los intereses que he mencionado. De allí la importancia del debido asesoramiento técnico que pueda brindar el contador público tan cercano a la empresa por la compulsa reiterada, ¿no es cierto?, de su documentación legal y contable. Se evita de este modo un endeudamiento ruinoso, una dilapidación de activos porque se evita empezar a vender los bienes a precio vil con tal de cumplir con algunos de sus acreedores, los más exigentes quizás,
dejando al resto sin nada. También se puede evitar el ocultamiento de pasivo, que es muy común también. ¿Para qué? Para intentar lograr de ese modo obtener nuevos préstamos, ¿no es cierto? O también ocultación de activo en fraude a los acreedores. Esto es a modo de presentación de lo que es el concurso preventivo, que es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Fíjense que de acuerdo al programa tenemos que saber un concepto de concurso preventivo. Y yo creo, uno cuando recurre a la doctrina, a los numerosos autores que encontramos en una biblioteca judicial, una biblioteca jurídica, quise decir, encontramos numerosos autores y cada uno va a dar un concepto. Pero nosotros, ya con los temas desarrollados hasta acá, justamente podemos armar un concepto de lo que es el concurso preventivo. Con todos los temas, desde la unidad 1 a esta unidad, me estoy ubicando en el programa anterior. Bueno, no tengo acá el programa a mano. Ah, sí. Pero un cachito que, como cambiamos la numeración de las unidades, ahora está sociedades primero, entonces lo que yo quiero decir es desde la unidad 8, donde hablamos, ahí empezamos con el tema concursal, cuando analizamos el crédito, la cesación de pago, todos esos temas tienen que ver con la conformación de un concepto de concurso preventivo. Entonces podemos decir que es un proceso universal mediante el cual un deudor que se encuentra en estado de cesación de pago, es decir, en imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, se somete voluntariamente a un procedimiento en el cual son llamados todos sus acreedores para ser tratados en un pie de igualdad, que sería el principio de la pars conditio creditorum, salvo las preferencias de ley, por supuesto. Esto quiere decir que se respetan los privilegios que vamos a ver en la unidad siguiente. Profe, dijo proceso universal por el cual un deudor con imposibilidad para hacer frente a sus obligaciones es llamado. Y ahí me quedé. No, que se somete voluntariamente, en el cual son llamados todos los acreedores a concurrir para ser tratados en un pie de igualdad, conforme a este principio de la par conditio creditorum. ¿Con qué objeto va a llamar a todos sus acreedores? De llegar a un acuerdo, con ellos, con estos acreedores, que le permita superar ese estado de cesación de pagos, el cual, si es obtenido, importará la novación de todas sus obligaciones. La novación, que es una forma de extinción de las obligaciones. La novación en el derecho civil, en el Código Civil y Comercial de la Nación, si ustedes buscan novación, van a encontrar desarrollado bien de qué se trata, para no irnos tanto del tema, pero fundamentalmente significa cambiar una obligación por otra. Entonces esta obligación de repente desaparecería y aparece esta, novada, por efecto del concurso. ¿Renueva sus deudas, digamos? Digamos que quedan afectadas por el concurso. Entonces, si debía 5 y a través del acuerdo se me reduce por una quita del pasivo, se me reduce a 3, esta obligación desaparece y queda convertida en 3. Entiendo. Sería gráficamente así. Ok, gracias. Bien. Ahí nomás. Con esto que dijimos, y no sé si llegaron a tomar nota,
estoy mirando por mi equipo, que no sé qué le pasa, que me hace unas señales raras acá. Con estos elementos, fíjense que en este concepto que dimos, yo trato de desmenuzar el concepto para que ustedes no estudien de memoria un concepto, sino que cuando lo lean, cuando lo lean de nuevo, esto que tomaron nota seguramente de este concepto, en él van a encontrar todos los términos, todas las condiciones que estudiamos en las unidades anteriores, de esta unidad 8 que yo les decía, la teoría de los concursos. ¿Por qué? Porque dijimos que es un proceso universal. Recuerden que dentro de los principios básicos de la primera unidad, de los principios básicos de los concursos, está la universalidad, está la colectividad, que dijimos que es el llamado a todos los acreedores, que lo pusimos en el concepto. Es un proceso que dijimos al que el deudor se somete voluntariamente. ¿Por qué? Porque él es el único que puede presentarse y ofrecer un acuerdo a los acreedores. No lo pueden solicitar los acreedores porque no saben si el deudor está en condiciones de presentar un acuerdo o no. Por eso decimos que es un proceso voluntario, ¿sí? Voluntario, universal, que se encuentra en estado de cesación de pagos, que ya sabemos lo que es porque ya lo estudiamos antes. Y finalmente el tema de la novación. Entonces, ese concepto, cuando ustedes lo lean detenidamente, lo mejor es entender lo que uno lee. Si uno lo comprende, lo retiene. En cambio, querer estudiarse como una poesía de memoria es más difícil. Todo es cuestión de lógica. El derecho es lógica. ¿Por qué? Porque el derecho regula conductas y las conductas deben ser lógicas. Bien, los presupuestos o requisitos, ¿no es cierto? Fíjense que en el programa habla de requisitos. Bien, primero tener en cuenta los presupuestos. Uno subjetivo, otro objetivo y el último formal. Subjetivo, porque para estar en concurso debe ser un sujeto concursable. ¿Cuáles son los sujetos concursables? Artículo 5. Objetivo, el presupuesto objetivo de los concursos, ¿cuál es? El estado de cesación de pagos. Alguien que... Perfecto. Estaba esperando a ver si hay alguien vivo del otro lado. Perfecto. El estado de cesación de pagos es el presupuesto objetivo. Subjetivo, dijimos, el sujeto que sea concursable. Si la Iglesia Católica se quiere concursar, no sería un sujeto concursable, no podría pedir su concurso ni tampoco su quiebra. ¿Por qué? Porque es una persona jurídica ideal de carácter público. Y solamente pueden estar en concurso las personas jurídicas ideales de carácter privado. Las enumeradas en el artículo 5 para que no hacerse lío. Aunque, de todos modos, conocer la diferencia de las personas jurídicas como están reguladas en el Código Civil ayuda mucho. Artículo 145, más o menos, del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. Y nos falta el último presupuesto, que es el de carácter formal. Ese presupuesto de carácter formal es la sentencia de apertura del concurso, que es la del artículo 14. Yo cuando lo doy esto presencial siempre voy haciendo un cuadrito y cuando menciono un artículo lo pongo entre paréntesis, porque si yo digo presupuesto subjetivo, entre paréntesis artículo 5, cuando hago el repaso voy al artículo 5 y digo, era esto, está claro. Presupuesto objetivo, artículo 1 de la ley. No es que a mí me guste estar de memoria con la ley. En realidad me lo sé después de tantos años de trabajo, pero está bueno porque entonces uno va, revisa el artículo y dice, era esto. Presupuesto formal, artículo 14, que es la resolución de apertura judicial. ¿Y por qué? Porque recuerden que el estado de cesación de pago puede estar en el mundo económico,
Yo puedo estar hoy en estado de cesación de pago, o cualquiera de ustedes, pero mientras un juez no lo declare, permanece como una situación fáctica, no dispara efectos en el derecho. Entonces, necesita de una sentencia judicial. Artículo 14 para el concurso preventivo, artículo 88 para la quiebra, porque el artículo 88 es la sentencia de quiebra. Esto mismo lo vemos cuando vemos después la quiebra. Bien, hasta ahí creo que estamos. Cuando el programa dice requisitos, esos son presupuestos, pero cuando el programa dice requisitos es porque el deudor que quiere celebrar este acuerdo preventivo, para poder salir del estado de cesación de pagos, tiene que presentar una verdadera demanda judicial. Si bien el artículo dice, a ver, creo que dice el artículo 11, solicitud, creo que lo llama, pero porque nuestros legisladores por ahí no le prestan atención a los términos jurídicos. En realidad es una verdadera demanda, la del artículo 11. La presentación en concurso la tiene que hacer la persona a través de un apoderado, esto es un letrado, abogado, ¿no es cierto?, que para lo cual le va a tener que dar poder especial, no general, especial, poder especial para juicios, artículo 9 de la ley. Bien, o presentarse por derecho propio el sujeto, pero con la firma de un patrocinio letrado, esto es, de un abogado. Por eso esta materia la dictamos, o mejor dicho, la estudiamos tanto en la carrera de abogacía como en la carrera de contador, por lo que yo hoy les explicaba, ¿no es cierto? ¿Por qué los futuros contadores tienen que estar estudiando esta cosa? Bueno, por eso, porque pueden llegar a ser síndicos, porque están en su función de asesoramiento de la empresa, están cercanos, porque estas alarmas cuando se encienden, estos hechos reveladores del estado de cesación de pago, el contador los va a saber interpretar a partir de esta base que adquiere en la facultad, en la carrera de grado, sin perjuicio de perfeccionar. Hay una carrera de posgrado en sindicatura concursal, que es muy buena, muy buena. La dictamos acá en la UNE, creo que 2 veces se dictó, después no se abrió más, pero es muy interesante. Bien, los requisitos del artículo 11 de la solicitud de concurso preventivo, como dice la ley, ustedes van a ver que son numerosos. Hay toda. A mí me gustaría, yo no me voy a detener en ese artículo porque es muy extenso y no presenta complejidades, lo pueden entender perfectamente. En todo caso, ustedes cuando se abra el foro de la unidad, hacen las preguntas que no hayan comprendido alguno de estos incisos, pero son muy fáciles de comprender, digamos. Todo lo que tiene que presentar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si omite alguno de los requisitos, puede dar lugar al artículo 13. Ahí en el aula, ustedes tienen una línea de tiempo, decimos, desde la presentación en concurso hasta la finalización. ¿Qué es esto? Ustedes lo van a ir estudiando, leyendo con detenimiento. Son todas las etapas de este proceso judicial. Cuando decimos proceso judicial, ustedes imagínense que es un proceso escrito, chicos. Perdón, chicos, digo a los alumnos en general. Así, un proceso que tiene una carátula. En la carátula, no sé si alguno de los profesores lo explicó, pero para que puedan llevarlo a la práctica, que se presentan en el concurso. En este caso, en nuestro caso de Resistencia Chaco, tenemos 2 juzgados de concurso. Ustedes están dando clase con uno de los jueces actuales del juzgado número 10, que es el profesor Nicolás Hogmanovich, es juez de concurso en la ciudad de Resistencia. Y la anterior juez era yo.
hasta que me fui de la justicia, que me jubilé. Así que esta es la demanda que se presenta ante el juzgado de concursos, ¿no es cierto?, con todos esos requisitos. En esa línea de tiempo ustedes van a ver que es como una obra de teatro, decimos. ¿Por qué? Porque intervienen el deudor con la presentación, el juez, el secretario del juzgado, el síndico, los acreedores. Cada uno tiene una etapa y tiene plazos para cumplir. El juez, por ejemplo, tiene 5 días para resolver la presentación en concurso, la demanda, la petición que hizo el deudor. Bueno, en 5 días hábiles judiciales, artículo 273, que son las reglas procesales, en la ley van a encontrar el artículo 273, que son las reglas procesales, las que, digamos, ordenan el procedimiento. Cuando decimos días hábiles judiciales, son los días que se excluyen los días feriados, ¿no es cierto?, los días en que atiende la justicia. Por ahí puede ser un día hábil para toda la provincia del Chaco, pero ser un día inhábil judicial porque es el día del empleado judicial. Entonces dan asueto. O el día del abogado y entonces dan asueto. Por eso decimos días hábiles judiciales. En 5 días el juez tiene que resolver la apertura del concurso o el rechazo. ¿Por qué se puede rechazar? Artículo 13 de la ley. ¿Por qué se rechaza? Porque no cumplió alguno de los requisitos del artículo 11, porque no es sujeto concursable. De repente que venga, no sé, una mutual que hoy puede presentarse porque se reformó la ley, pero antes de esa reforma, las mutuales no podían presentarse en concurso preventivo. O como dije hoy, la Iglesia Católica se presenta en concurso preventivo, el juez debería rechazar porque no es sujeto concursable, bueno, porque le falta alguno de los requisitos del artículo 11 o porque se encuentra en el periodo de inhibición del artículo 59. Después lean el artículo 59, si tienen dudas lo hablamos. Esto es muy largo y ya veo que no me va a alcanzar la hora, entonces quiero saltar un poquito. Bien, en caso de que, supongamos, el juez decrete la apertura del concurso, ahí vamos a estar con un proceso abierto. Ese es el presupuesto formal. El juez hace lugar. Y cuando hace lugar, el juez dicta la sentencia del artículo 14. A pesar de que, fíjense que el artículo 14 dice resolución de apertura. Error de nuestros queridos legisladores, porque es una verdadera sentencia. Emitida por el juez competente, porque también podría rechazar el concurso por incompetencia. Pero en este caso dijimos, el juez abre el concurso y dicta esa resolución de apertura. Esa resolución de apertura contiene todas las instancias por las que va a atravesar el concurso preventivo. Claramente, primero y principal, declara abierto el concurso preventivo. Declara abierto, entonces lo que hace es individualizar debidamente al sujeto deudor, al sujeto concursado, con nombre, apellido, razón social, denominación social, inscripción, domicilio y número de quit o quil, que es la identificación tributaria del sujeto. Una debida individualización para no causar perjuicios a otro sujeto por una cuestión de homónimos, ¿no es cierto?, que podría ocurrir. Bien. Todos estos requisitos, como ya le digo, no nos vamos a detener porque son todas, miren, las presentaciones en concurso no me sale acá porque tengo poca pantalla, pero es un pilón de cosas. No me digan en el examen pilón porque no van a aprobar, pero son muchos requisitos, todos los enumerados en el artículo 11. No hay que estudiarlos de memoria, pero sí tener una idea de lo que hay que presentar. ¿Y para qué? Dice una nómina de acreedores. ¿Y para qué? Y para
saber cuál es el pasivo que el mismo deudor está reconociendo. Acompañar un cuadro de estado de activo y pasivo. Y sí, para saber cuáles son sus activos, cuál es el activo que tiene, cuál es el patrimonio que tiene este sujeto que va a ofrecer un acuerdo a sus acreedores. Explicar por qué está en estado de cesación de pago, cuáles fueron las causas y desde qué fecha. Y así con todos esos datos que nos pide el artículo 11. Y como dijimos, el juez tendrá que dictar la sentencia de apertura de este sujeto. Y ahí, ¿qué tiene de importante el artículo 14? Podemos agruparlos, porque también es largo, un pilón de cosas que tiene que resolver el juez. ¿Por qué no me interesa decirlos de memoria? Porque, chicos, en la práctica trabajamos con la ley abierta. No nos podemos jugar, si bien podemos saber, pero hoy con la tecnología, ¿qué tenemos? Tenemos un esqueleto o un modelo de sentencia de apertura. En el juzgado hacíamos así, y lo que hacemos es estudiar todo el caso que llega al juzgado, la petición, la demanda de concurso, estudiamos el caso y el juez decide abrir el concurso, sea el empleado judicial que está debidamente capacitado, bajo control del secretario también, y después firma el juez esa sentencia. ¿Qué se hace? Se cambian los datos que tenemos en cada uno de los modelos que tenemos para hacer la sentencia. ¿Por qué también es bueno el modelo? Porque todo el contenido de esta resolución del artículo 14 no debe faltar nada. Entonces, no podríamos estar tipeando cada inciso porque uno se podría olvidar o es un trabajo innecesario, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos con un esqueleto. A mí me gusta llamarlo esqueleto porque realmente ahí consignamos todos los datos y las fechas nuevas. Por supuesto, como todas las cosas del copia y pega, hay que tener cuidado de que no se vaya algo de un expediente viejo, ¿no es cierto? Bien, pero ¿cómo podemos hacer para hablar un poquito de este artículo 14? ¿De qué contiene esta sentencia? ¿Cómo podemos hacer? Hay dos audiencias, una y principal para sortear qué. Eso ustedes van a saber. Mientras yo me tomo un mate, alguien que conteste. La disminución de la deuda. El síndico. ¿El acuerdo de disminución de deuda? No, el síndico. No sé quién dijo el síndico. A ver que no alcancé a leer acá en la pantalla. Bueno, es anónimo. El síndico, ustedes estudiaron la clase anterior que el síndico se designa por sorteo, no a dedo, por sorteo que se hace por el secretario del juzgado. Entonces, esa es una de las audiencias importantes. El juez abre el concurso y lo primero que tenemos que tener es síndico. Elegir qué clase de sindicatura va a tener este concurso, de acuerdo a la magnitud y complejidad, eso lo habrán dicho también, sindicatura A o sindicatura B. Y otra audiencia, ya no tan importante, que es la llamada audiencia informativa, que es para que se hace al final del proceso para que el deudor, si no consiguió todos los acuerdos, trate de convencer a los acreedores. Bien, se fijan 3 fechas en esa sentencia, que es el periodo de verificación tempestiva. Eso es para que los acreedores, que dijimos que son llamados a concurrir a este proceso, en ese periodo concurran a pedir la verificación de sus créditos ante el síndico. Esta pequeña parte del proceso se hace extrajudicial, en el domicilio del síndico. Verificación tempestiva, lo vemos mejor en la próxima unidad. Se fija la otra fecha, que es la presentación del informe individual. Hay 2 piezas fundamentales en este proceso a cargo de la sindicatura, a cargo del síndico contador, que es la presentación del informe individual y la presentación del informe general. Artículo 35 y artículo 39 de la ley. Si no me equivoco, si alguien está con una ley abierta, me avisan porque por ahí tiro algo que se me chispoteó. Bien, ¿cómo se
cómo se da a conocer, cómo yo, acreedor del Hipermercado Libertad, me entero de que se presentó un concurso Hipermercado Libertad. Porque se publican edictos, la publicidad en el concurso preventivo por medio de edictos o edictal, como se llama. La publicidad por edictos se entiende que es erga omnes, eso es en latín. Erga omnes es contra todos. Es una ficción, se publican edictos en un diario de publicación oficial, de publicaciones legales, que sería el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco, o de Corrientes, depende del caso, y en un diario de amplia circulación. Bien, ¿qué más se hace? El deudor, ¿qué tiene que hacer? Le dice el juez, tiene que depositar un monto de dinero, que se le fijan cuánto, no sé bien ahora cuánto le estarán fijando, cuánto estará en la carta certificada. Si son 30 acreedores, para eso también denuncia la cantidad de acreedores que tiene, porque el síndico, de acuerdo al 29, al artículo 29, tiene que enviar carta a los acreedores. Además de la publicación edictal, tendrá que mandar las cartas a los acreedores del artículo 29 de la ley. Y para eso, el deudor tiene que depositar en el expediente, deposita en el Banco del Chaco, el banco oficial de la provincia. Banco corriente sería para los correntinos, Banco Chaco, y lleva la boletita del depósito al expediente para acreditar de que ya hizo el depósito. Para eso tiene 3 días, siempre días hábiles judiciales. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más le dice el juez que tiene que hacer el deudor? Presente los libros contables, toda la documentación que lleve. ¿Para qué? Para poner nota de que se presentó en concurso preventivo y cerrar los espacios en blanco para que no haya los libros, porque el deudor continúa al frente de la administración de sus negocios, entonces le tenemos que devolver los libros, no es que los guardamos en el juzgado. ¿Qué más se hace? Se constituye el primer comité de control. No son muy importantes estos comités, pero la ley en el año 95 dijo, el legislador del año 1995 dijo, hay que darle más protagonismo a los acreedores, vamos a formar comité de acreedores. Nadie quiere integrar los comités de acreedores, porque imagínense, los acreedores lo que quieren es cobrar. Entonces, la verdad que es una figura que es bastante fracasada en la práctica, pero bueno, hay que hacer lo que dice la ley. Un comité de acreedores que está formado por los 3 acreedores quirografarios. ¿Cuáles son los acreedores quirografarios? ¿Saben lo que es un acreedor quirografario? ¿No? Bueno, el acreedor quirografario es el acreedor común, el que no tiene privilegios. Ese es un touch importante, porque son los acreedores quirógrafos también, por ahí lo van a leer en algún libro, son los que no tienen privilegio, los acreedores comunes, por oposición a lo que son los acreedores con privilegio especial o general que regula la ley, reconoce la ley de quiebra y que están sobre todo regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. A ver, y otra parte importante de este artículo 14 del contenido de la sentencia de apertura del concurso preventivo es una vista que se le corre al síndico del concurso para que haga un informe sobre los pasivos laborales. A ver, el legislador lo que hace es... Profesora. Digo el legislador... ¿Cómo? Disculpe. Sí, Selina. La parte de que hacen el depósito, ¿dónde se hace? ¿En el juzgado, en el banco, a nombre del síndico, a nombre del expediente? Muy buena pregunta. No, el depósito lo tiene que hacer en el Banco del Chaco a nombre a cuenta de la carátula del expediente, con número de expediente. Carátula es el sobre acá, la primera hoja, es un cartón duro, digamos, donde se le da entrada al expediente. Por ejemplo, Hipermercado Libertad
esa S significa sobre concurso preventivo, o una S de su también puede ser, su concurso preventivo. Y se le otorga un número al expediente y el año, por ejemplo, 8554/21, que entró ahora, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos carátula del expediente, y lo que se hace por el juzgado es abrir una cuenta para ese expediente. Entonces, el deudor, que no es... ¿Cómo? No entiendo. Esperen que termine. Esperen que termine. No entiendo, no sé, hay mucho ruido. ¿Y? Bueno, termino la idea. Decimos el deudor es el que tiene que depositar, pero no va a él a hacer el depósito. Generalmente todo eso hace el abogado que lo está representando, es el que está llevando el proceso. Que con el abogado también siempre insistimos mucho en conocer esta ley, esta ley contiene un proceso que es distinto a todos los procesos. Es un proceso muy particular, con plazos muy particulares, con etapas muy precisas, y que si no las conoce, cometen un grave daño, porque hay muchas situaciones donde la sanción es la quiebra. Imagínense tener un cliente que se va a la quiebra por culpa nuestra, o la sanción es el desistimiento. Por ejemplo, si no deposita este monto que le dice el juez para pagar las cartas certificadas a los acreedores, se produce el desistimiento del concurso. Pierde la oportunidad de atravesar el concurso preventivo del deudor. Entonces, es grave. Un abogado tiene que saber llevar un concurso. Yo he visto errores gravísimos en el juzgado de quiebra, por lo que podemos decir una mala praxis del abogado. Es como cuando uno se va por un dolor de estómago y lo terminan operando de apéndice sin nada que ver. Una cosa así. O sea que cuando... Y para el contador también. Cuando desiste del concurso, cuando se toma como que desistió porque no cumplió los plazos y eso, entonces tiene que pasar directamente a quiebra, no se puede volver a pedir el concurso preventivo. No confundamos el desistimiento. Cuando se lo tiene por desistido, se lo tiene por desistido, no es quiebra. Pero ¿qué pasa? El problema es el artículo 31. Ya vamos a hablar de desistimiento. No quiero mezclar tanto las cosas, y rapidito porque se va la hora. Bueno, yo estaba diciendo, lo del banco quedó claro, en el Banco del Chaco, a nombre del juzgado, a nombre del expediente y a la orden del juzgado, porque es el juzgado el que libera esos fondos a través de un cheque judicial, con la plata que está depositada en esa cuenta a nombre de este expediente. El juez libra un cheque para el síndico, entonces el síndico lo va a cobrar y con eso tiene plata para mandar las cartas. ¿Se entiende? Eso es lo que hay una pregunta de Carolina en el chat. A ver, me dicen... ¿Cómo? Dice, profesora, con esta situación de pandemia, el tema de las presentaciones de papeles y comprobantes de más, ¿hay algunos cambios con respecto a la pandemia? Pregunta Carolina. No hay ningún cambio, en eso no. El que se va a presentar en concurso, armar una presentación en concurso lleva un cierto tiempo. Debe actuarse, primero, que si se está en una situación límite, hay que actuar con celeridad, ¿no es cierto? De eso se encargará. Yo creo, no tengo del otro lado del mostrador porque fui juez muchos años. Nunca trabajé en la profesión, digamos. Pero de lo que sé de colegas,
es que la presentación en concurso de una empresa, por ejemplo, constructora, generalmente la hacen entre el abogado y el abogado asesor de esa empresa y el contador de la empresa. El abogado generalmente es el que le dice, bueno, tenemos que tener esto, y el contador de la empresa, que está muy al tanto de todo lo que es la documentación de ese sujeto, es el que aporta. Y seguramente podrá ser que o lo arman en conjunto, o bueno, trabajará el abogado solo. Y en cuanto al síndico, ahí cobra relevancia la sindicatura A o B, de un solo contador independiente, o nombrar una sindicatura A, ¿no es cierto?, la de un estudio contable, para que pueda llevar adelante un concurso de cierta complejidad, como puede ser una empresa constructora, un hipermercado grande, un frigorífico. Siempre hay que ver, no es lo mismo el concurso preventivo de un policía, por ejemplo, de una persona humana, de un kiosco, que también puede ser de Juancito, que de una empresa constructora. No es lo mismo. Y más todavía considerando si eventualmente cae en quiebra, que ya vamos a ver las particularidades del proceso de quiebra. Bueno, volvemos al artículo 14. Corre una vista al síndico. El síndico tiene una tarea muy importante ahí, donde, bien Carolina, me alegro, donde tiene que informar los pasivos laborales que tenga el deudor. Eso el contador lo cumple, el síndico, contador, básicamente es una auditoría lo que tiene que hacer, es decir, un control, una compulsa de la documentación legal y contable para informar sobre la existencia de créditos laborales que estén comprendidos en el pronto pago del artículo 16. También tiene que hacer un informe mensual el síndico sobre la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos, si se están cumpliendo las normas legales y fiscales. Bueno, eso fíjense que son los aspectos importantes de la sentencia esta del artículo 14. Por eso digo yo que para estudiar esta unidad, impriman ese cuadro que nosotros pusimos en el curso y vayan desmenuzando cada cosita. Y si tienen preguntas, después las ponen en el foro. Hay que anotar, hay algo muy importante de esta sentencia del artículo 14, que es la medida cautelar que dicta el juez, declarando, resolviendo, digamos, la inhibición general del deudor para vender o gravar sus bienes. ¿Qué es esto? Inhibir en forma general al sujeto que se presenta en concurso para que no pueda, mejor dicho, disponer de sus bienes. ¿Por qué? Porque se quiere proteger el activo que el deudor denuncia al presentarse en concurso. Hay que proteger este activo, que es el que con el que va a responder a los acreedores, y eventualmente, si se decreta la quiebra, es lo que tenemos que vender. Entonces se inhibe al deudor para que no pueda ni vender sus bienes, puede comprar, por supuesto, porque eso es aumentar el activo, pero no podrá enajenar, ni gravar con B corta, gravar de gravamen. No, porque el gravar con B larga es grabar un disco, es grabación. Estamos hablando de gravámenes con B corta. Los gravámenes son, por ejemplo, celebrar una hipoteca sobre la casa de uno, sobre un inmueble, o una prenda sobre bienes muebles. Eso es generar un acreedor privilegiado, que es el que se cobra sobre el resultado de la venta de ese bien. Por eso es que se impide a ese sujeto. Esas medidas están ordenadas en la sentencia del artículo 14 y deben ser cumplidas. ¿Cómo? Hay que inscribirla en los registros de la propiedad inmueble
y automotor. ¿Mm? Bien, ¿quién va a inscribirlas? ¿El deudor o el síndico? ¿Ustedes qué piensan? El síndico dentro de su oficina. Perfecto, porque el deudor no se va a inhibir a sí mismo. Es más, si el deudor puede vender algo rapidito, lo va a hacer. Entonces, por supuesto que está a cargo del síndico. Y es muy importante que lo haga y rápido, ni bien sale sorteado, tiene que llevar él o sus empleados, los empleados del estudio contable, a los registros la inscripción, porque se pueden cometer muchos errores, hay mucha responsabilidad. Ya vamos a estudiar un caso. Ah, no, estudiaron el caso, le habrán hablado del caso en la sindicatura. ¿Cómo era? Armani, no, ay, se me fue el... Le dieron una jurisprudencia importante en la bolilla de síndico, Armani, pero este es el diseñador que tiene que ver. Bueno, no me va a salir ahora, pero ay, que se me fue bueno, se me fue el nombre del sujeto este. Amiano era, profe. ¿Cómo? Amiano. ¿Cómo? Amiano, exacto, Amiano. Bueno, ese, yo les recomiendo leer ese fallo, porque es muy interesante. Y es justamente trata de la omisión, en la inscripción de la inhibición general de bienes. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿qué otra? Estábamos en la resolución del artículo 14. Entonces, nosotros decimos, todo esto es el contenido de esta sentencia. Esperen que se me perdió el programa, acá está. Una vez abierto, resolución judicial, que es lo que estábamos viendo recién, y vamos a ver qué efectos tiene la apertura de este concurso. ¿Qué efectos recaen sobre el deudor una vez abierto? El principal efecto de la apertura de un concurso preventivo es el artículo 15 de la ley, que de acuerdo a este artículo, como hoy ya lo dijimos, el concursado continúa al frente de la administración de sus negocios. Bien, continúa al frente de la administración de sus negocios bajo la vigilancia del síndico. Esto llamamos, o la doctrina lo llama, desapoderamiento atenuado, porque en la quiebra, en el proceso de quiebra, sí el deudor sufre un desapoderamiento total de sus bienes. En cambio, en el concurso preventivo, el desapoderamiento es atenuado porque continúa al frente de la administración de sus negocios. O sea, por supuesto, la explotación continúa, ¿no es cierto? Tiene que seguir la empresa en forma dinámica, porque lo que se pretende es generar recursos, ingresos, para poder hacer frente al pasivo a través de un acuerdo que logre celebrar con sus acreedores. ¿Qué otro efecto? El de los actos prohibidos al concursado del artículo 16. Eso les pido que lean, no me voy a detener porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Otro efecto también es, fíjense, los servicios públicos. No me acuerdo el artículo, pero no me acuerdo el artículo, pero fíjense, hay un artículo ahí después del 15, 16, no me acuerdo, que es el llamado servicios públicos, que lo que hace el legislador es impedir que se corte el suministro de servicios públicos para el deudor concursado por deudas anteriores a la presentación en concurso. Las deudas que se generen durante el juicio, sí, tiene que, las nuevas cuotas, digamos, por ejemplo, la luz, el agua, tiene que abonarlos.
lo que se trata de impedir es que, por ejemplo, si debe la luz, si debe el agua, no se le corte el suministro de estos servicios para que el gas, por ejemplo, para que pueda seguir trabajando con su empresa. Entonces, artículo 20, profe. 20, perfecto. Lo voy a anotar acá porque no tengo el artículo. Pero bueno, esos serían los efectos. Un artículo muy importante, otro efecto importante de la apertura del concurso es el artículo 19, porque lo que establece la ley es la suspensión con la presentación en concurso de los intereses. Esto quiere decir que no es que se pierdan los intereses, pero lo que se persigue es cristalizar el pasivo. Hay que fijar una fecha, porque si no sería imposible, que las deudas siguen generando intereses por incumplimiento. Entonces lo que se persigue en este caso es hacer un corte. Entonces puede estar en mora hace 3 meses, por ejemplo, caer en mora. Se calculan los intereses hasta la fecha de presentación en concurso. Y ahí quedan suspendidos. Después, eventualmente, en el acuerdo que haga el deudor con sus acreedores, verá si reconoce los intereses posteriores o no, pero a los fines del concurso, para tener una mayoría, para que son los que van a votar en el acuerdo, se quedan suspendidos. Incluso si se decretara la quiebra eventualmente, esos intereses renacen, es decir, no es que se pierdan. Bueno, eso en cuanto a los efectos. Hay otros más, pero les recomiendo que lean y después hagan las consultas si hay alguno que no puedan comprender. ¿Cuál es el trámite hasta el acuerdo? ¿Qué vicisitudes puede tener este proceso? Es muy importante, fíjense los artículos 26, 27, 28, 29, que yo de algún modo ya los mencioné, que es la carta a los acreedores que tiene que hacer el síndico, los edictos que están a cargo del deudor publicarlo, y la notificación Ministerio-Ley del artículo 26, que eso sí lo quiero explicar porque es una cuestión procesal, que tiene que ver con la notificación de lo que se presenta en el proceso. Todas las notificaciones son, en este tipo de procesos, no son por cédula a la parte. Cédula sería el documento que le llega al domicilio del sujeto, sino que se hace en Ministerio-Ley, que es una ficción también que hace la ley, que considera notificada una resolución con la salida a despacho. En los juzgados se hace una lista, que hoy está en internet disponible, y se publica todos los días, de lunes a viernes, sale esta lista. Y ahí sale el expediente. Tenemos lista de lunes a viernes, pero los días de notificación son martes y viernes. Y se considera notificada una resolución con la inclusión en la lista de despacho. Eso sería la notificación Ministerio-Ley. Del artículo 26. Lo van a ver en el artículo 26, entonces por eso lo quería explicar. Otra vicisitud que puede tener el proceso de concurso es el desistimiento del proceso. Y para el desistimiento tenemos que ir a los artículos, si no me equivoco, el 30, creo. Sí, 30. Podemos tener, hagan la distinción, un desistimiento voluntario y uno forzoso. En el forzoso está el desistimiento sanción, que ocurre, por ejemplo, porque el deudor no incumple los incisos 5 y 8 de la resolución del artículo 14. Es decir, no hace el depósito que hoy hablábamos para la correspondencia y no presenta los libros. En esos dos casos, si no cumple con eso,
se produce el desistimiento sanción. Y una pregunta, ¿puede el deudor desistir de su concurso preventivo? ¿Puede? Sí. Que sí. Sí, la respuesta es sí, de acuerdo a el artículo, creo que es el 31, si no me equivoco, voluntariamente tiene dos posibilidades de desistir. Hasta la primera publicación de dictos, sin requerir ningún requisito, puede desistir. Y el otro es que puede decidir hasta el comienzo del llamado periodo de exclusividad, pero ahí va a tener que pedirle la conformidad a sus acreedores que ya están incorporados al expediente, entonces va a tener que pedir un 75% de conformidad para que lo autoricen a desistir del proceso de concurso preventivo. El tema es los efectos del desistimiento. Y ahí vamos a ver que lo que dice la ley es junta. Profesora, ¿puede volver a explicar esa parte? A ver, el desistimiento, ustedes miren la ley, chicos, miren la ley y van a ver que hay un desistimiento sanción, que es el desistimiento forzoso también, que es cuando el deudor incurre en incumplimientos de la resolución del artículo 14. Los menciona la ley, los incisos. Entonces vayan al artículo 14 y van a ver qué omisiones, qué cosas tenía que hacer el deudor. Por ejemplo, presentar los libros. Pasaron los 3 días, no presentó los libros, se lo tiene por desistido. El porqué del desistimiento. El porqué del desistimiento es porque este es un remedio que trae la ley. Entonces el deudor tiene que estar atento y cumplir cada una de las etapas. Porque imagínense que esto, cuando un deudor se presenta en concurso preventivo, es como abrir un paraguas y quedarse bajo el paraguas. Entonces, es un remedio, es decir, el deudor lo va a utilizar, lo tiene que utilizar bajo las condiciones que establece la ley. No porque en los momentos que él quiera o en los términos que él quiera, sino que tiene que ir cumpliendo minuciosamente con cada etapa. No puede permanecer abierto sine die o sin plazos, digamos, este proceso. Este proceso tiene que ser serio y eso también depende del comportamiento del deudor. Entonces, si incurre en determinados incumplimientos, la ley lo sanciona con el desistimiento. Y después está el desistimiento voluntario, eso también lo leen en la ley, creo que es el artículo 31, si no me equivoco. Esperen a ver que abro mi ley para estar segura. Sí, el desistimiento voluntario es el artículo 31, que puede desistir en 2 oportunidades, hasta la primera publicación de dictos, sin ningún requisito, o pidiendo autorización a los acreedores hasta que comienza el llamado periodo de exclusividad. Esas son las dos, eso es lo que me pidió, creo que era Celina, que vuelva a explicar. Las 2 clases de desistimiento. Y la tercera... Muchas gracias, profesora. Dale. Y la otra, la primera que explicamos, que es el forzoso. Ahora bien, fíjense la última parte del artículo 31, el último párrafo. Rechazada, desistida o no ratificada una presentación en concurso preventivo, ¿cuál es la sanción? Hoy otra alumna decía que es la quiebra. No. El desistimiento es desistimiento y la quiebra es la quiebra. ¿Qué pasa en un supuesto de desistido un concurso preventivo? La sanción está acá, en el artículo 31, último párrafo. No se puede volver a presentar en concurso si hay pedidos de quiebra pendiente. ¿Por qué? Porque ya perdió la oportunidad. Entonces, si un acreedor le pidió la quiebra, porque este concurso presentado antes cayó,
se lo tuvo por desistido, prospera este pedido de quiebra. Y si yo quiero volver acá con un concurso preventivo nuevo, presentar uno nuevo, no prospera este pedido, sino que prospera el pedido de quiebra que ya está en trámite. ¿Se entendió? Esa es la sanción, digamos, por desistimiento. Desistimiento por rechazo, porque se rechazó, por ejemplo, porque le faltaron requisitos del artículo 11, entonces eso. Y no ratificada tiene que ver cuando se presenta una persona jurídica ideal, que ahí tienen que distinguir, está en el artículo 6. La presenta, por ejemplo, el presidente del directorio de la sociedad anónima, que es el representante legal de una sociedad anónima. Si una sociedad de responsabilidad limitada quiere presentarse en concurso, ¿quién debería firmar esa petición? ¿Quién se debería presentar por la SRL? ¿El gerente general? Perfecto, el gerente. El gerente es el órgano de administración. Eso lo dimos hace poco. Entonces, el gerente de la SRL es el que debería presentar el pedido. Pero ojo, el gerente decide la presentación, pero lo que pide la ley en el artículo 6, si no me equivoco, espera que constate. Uf, qué calor que me agarró. Sí. El artículo 6, en la segunda parte, lo que le pide la ley, tratándose de una persona ideal, es que el órgano de gobierno ratifique esa presentación que hizo el órgano de administración. Entonces, en una sociedad anónima, como yo decía, el presidente del directorio es el que va a pedir la apertura del concurso. ¿Y quién debería ratificar? La asamblea de accionistas. Perfecto, la asamblea de accionistas. Tiene 30 días desde presentado el pedido, tienen 30 días esa sociedad concursada para presentar el acta de asamblea, donde conste la decisión del órgano de gobierno de ratificar ese pedido de concurso preventivo. Muy bien, qué atentos que están. Bueno, seguimos. Ya vimos más o menos los efectos los efectos de la apertura, y no solamente los efectos de la apertura, sino cuál es el trámite hasta el acuerdo. Entonces, esperen que quiero ver. Sí. Continuando, ¿qué es lo que tiene? Ajá, estaba leyendo el chat. Continuando con las etapas del concurso, nosotros dijimos que se abre el concurso y allí mismo el juez dispone todas las etapas que debe atravesar. Supongamos que el deudor publicó los edictos, transcurrió el plazo para presentarse los acreedores a verificar, a pedir la verificación de sus créditos, y en ese caso, transcurrido ello, el síndico presenta el informe individual del artículo 35 y el juez, una vez presentado el informe individual del artículo 35 a cargo de la sindicatura, el juez debe dictar la resolución de verificación de créditos. La resolución, la sentencia de verificación del artículo 36 de la ley. Una vez que el juez dicta la sentencia de verificación, lo que se hace es tener la masa pasiva. Se fija la masa pasiva porque estos son todos los acreedores concurrentes, son los que van a participar del acuerdo.
Porque acreedores puede haber mucho, pero si no se presentan, no responden al llamado de los edictos, no existen para el concurso. La única vía, pueden haber iniciado un proceso, en algunos supuestos la ley le permite continuar ese proceso y venir luego con la sentencia que hayan obtenido en un juzgado distinto, pero tendrán que pedir la verificación de crédito con esta sentencia de otro juez. Hasta acá tenemos verificación tempestiva ante el síndico en el plazo del artículo 14. El síndico presentó los informes individuales. El juez dictó la sentencia de verificación de crédito del artículo 36 y con eso conformó la masa pasiva. La cantidad de acreedores, supongamos 120 acreedores que reconoció el juez, cada uno con sus montos y con sus privilegios. Entonces sabemos que tenemos de 120 acreedores, 100 acreedores quirografarios y 20 acreedores con privilegio. Esencialmente el concurso preventivo va a ser un acuerdo que se va a celebrar con los acreedores quirografarios. Pero la ley también permite hacer un acuerdo con los privilegiados. En la práctica generalmente se hace con los quirografarios. Los privilegiados no les interesa generalmente el acuerdo porque tienen un bien sobre el que recae el privilegio. Entonces ellos venden este bien y ya se cobran su crédito. Entonces es medio difícil que celebren un acuerdo, pero la ley da la posibilidad. En el artículo, 47 creo. Esperate que... Sí, el 47, acuerdo para acreedores privilegiados. Bien, una vez que tengamos esa sentencia de verificación, el deudor tiene una posibilidad que es el de categorizar los créditos. La propuesta que hace el deudor de categorizar los créditos es formar categorías con sus acreedores para ofrecerle propuestas de pago distintas a cada grupo, a cada una de estas categorías. Puede categorizar a los acreedores, por ejemplo, entre proveedores, acreedores fiscales, acreedores financieros, donde entrarían los bancos, por ejemplo, o también puede categorizarlos por sumas, hasta 10.000 pesos, acreedores de hasta 30.000 pesos o de hasta 100.000 pesos, con la idea de ofrecerles propuestas distintas de pago, porque al que le debo 10.000 pesos no le puedo ofrecer pagar en 5 años, como sí le puedo ofrecer pagar en 5 años a un acreedor que le debo 1.000.000 de pesos. Sería ese el interés que tiene. Los autores de la ley llamaron a esta propuesta de categorización la columna vertebral del acuerdo, por la importancia que tiene de formar distintos grupos para formar distintas categorías de acreedores. Una vez que está la propuesta de categorización del deudor, el síndico va a presentar el informe general del artículo 39. Dentro de cada uno de ese contenido que tiene el informe general del artículo 39, les recomiendo la lectura en todos los incisos. Esperen que estaba por decir. Está la de opinar sobre esta propuesta que hizo el deudor. El síndico tiene que verificar que no perjudique a otros acreedores, que estén todos los acreedores incluidos. Ese es el dictamen que va a dar sobre esta propuesta que hizo el deudor. Finalmente, el juez dicta la resolución de categorización de acreedores. Fíjense, muy importante, el artículo 41, donde el deudor propone la categorización. El síndico opina o dictamina en el informe general, artículo 39. Y el juez finalmente dicta la resolución de categorización. Puede hacer
no puede categorizar por el deudor. Si el deudor no presentó categorización, no pasa nada. Lo que hace es perder la posibilidad de ofrecer propuestas distintas. Va a tener un solo mazo de acreedores. Si son 120 acreedores, va a tener los 120 acreedores y va a tener que ofrecer la misma propuesta para todos los acreedores. Si hice categorización, voy a tener 20 proveedores acá, por ejemplo. Si es una panadería en concurso, tengo mis proveedores de harina, de materias primas, de levadura, de leña para los hornos. Pero voy a tener acá los acreedores financieros, Banco Chaco, Banco Patagonia, Juan Pérez que me prestó 200.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un grupo de acreedores proveedores para ofrecerles una clase de propuesta y un grupo de acreedores financieros, porque con los bancos es más difícil negociar. No es lo mismo que negociar con nuestros proveedores. Ese es el interés, por eso le llamamos la columna vertebral la propuesta de categorización. Pero hay deudores que no la hacen, o porque no quieren, o porque a veces los abogados no trabajan del todo bien y entonces se pierden la posibilidad de hacer esa propuesta tan importante. Si se presentó propuesta, el juez dicta la resolución de categorización de acreedores del artículo 42. Muy importante, porque a partir de que esta resolución de categorización se notifica Ministerio Ley, esto es con la salida a despacho del expediente, en un día de nota, va a empezar a correr el plazo del llamado periodo de exclusividad. ¿Y qué es el periodo de exclusividad? Es un periodo que puede llevar como mínimo 90 días, siempre días hábiles, judiciales, 90 días hasta 120 días como máximo. Esos 90 días, y por eso se llama periodo de exclusividad, va a tener el deudor para empezar los acuerdos con cada uno de los acreedores. Esto en la práctica significa reuniones más reuniones, ¿no es cierto? Puede ser que lo haga un gerente de una SRL o un director de una sociedad anónima, aunque por lo general lo hace el abogado del deudor. El abogado del deudor es el que va puerta por puerta a explicar la propuesta, a interesarlo, a hablar con un gerente de banco, con el gerente de otro banco, el que va a la FIP a ver qué planes de pago puede conseguir. Hay un trabajo ahí importante en esta etapa del proceso que es, yo creo que está a cargo del abogado y que es ir a tratar de entusiasmar a los abogados con la propuesta de acuerdo que tiene que presentarla en el expediente 20 días antes de que termine este periodo de exclusividad. Esto es el artículo 43 de la ley. Artículo 43 de la ley es el artículo 43 de la ley es el que determina o fija el plazo para que el deudor presente al expediente, esto es, haga pública su propuesta de acuerdo. Una o más, si tiene categorías de acreedores, para ofrecerles distintas propuestas de acuerdo. Esto es para transparentar el proceso, no, porque esta es la propuesta que los acreedores toman conocimiento que a todos le está ofreciendo esas propuestas que están en el expediente, que pueden ser cambiadas hasta 5 días antes de que venza el periodo de exclusividad, el artículo del 43, que es cuando
se celebra aquella audiencia informativa que dijimos al comienzo de la clase, que se señala en ese artículo 14 en la sentencia de apertura del proceso. Dijimos que el juez fija 2 audiencias, una para sorteo de síndico y otra es para la llamada audiencia informativa. Bueno, en esta audiencia informativa que se hace, hay que fijarla 5 días antes de que termine este periodo de exclusividad. Hasta esa oportunidad el deudor podría modificar la propuesta de acuerdo, la propuesta de pago, digamos, a sus acreedores. Y por supuesto siempre presentarla en el expediente porque eso hace a la transparencia del proceso. Yo no sé si hay alguna pregunta, si me están siguiendo. El público ahí atrás, ¿cómo está? Vamos bien. Bien, profe. Perfecto, perfecto. Entonces seguimos. Periodo de exclusividad, dijimos, donde el deudor debe presentar, debe entusiasmar, digamos, a sus acreedores. Cuando vence este periodo de exclusividad, cuando vence este plazo de 90 días o de 120 días, porque podría ampliarlo. Algo que no dije, es tan importante que presente la propuesta de pago o de acuerdo en el expediente, que si no lo hace, es causa de quiebra indirecta. Así que ese es un tema a tener en cuenta. Bien. Al momento en que venza el periodo de exclusividad, el deudor tiene que acompañar en el expediente las conformidades de sus acreedores. ¿Cómo son estas conformidades? Los del artículo 45. Para que se considere aprobado un acuerdo, la ley pide doble mayoría. Mayoría de personas y mayoría de capital. En mayoría de personas, la ley exige más de la mitad. Es decir, si tengo 20 acreedores, voy a tener que tener la conformidad de 11 acreedores. Y en cuanto a mayoría de capital, es las 2/3 partes del capital computable. Hoy ya aclaramos de que los acreedores que participan del acuerdo son los acreedores verificados y declarados admisibles. En la próxima clase, cuando vemos la unidad de verificación de créditos, explicamos bien la diferencia, pero son los que menciona el artículo 45, ¿sí? Entonces, ¿cómo dan la conformidad a los acreedores? Nos podemos preguntar. La conformidad debe ser escrita, es decir, en un texto, en un documento, con firmas certificadas por escribano público. Con firmas certificadas por escribano público. Y deben dar la conformidad a la última propuesta agregada al expediente o su última modificación. Si alcanzan las mayorías, una vez que termina este periodo de exclusividad, el juez tiene 3 días para dictar esta resolución del artículo 49. Ahí vamos al 49, que es la resolución que se llama existencia de acuerdo. Existencia de acuerdo. El juez cuenta poroto, le dijo Mafía, porque él critica, a Mafía lo habremos citado ya en este curso, un maestro del derecho concursal argentino, el maestro Mafía, y él es muy crítico en los comentarios a las leyes de concurso. Cuando salió esta ley, por varias razones que no tengo tiempo de comentarlas acá, lamentablemente, el juez en esta etapa presenta las conformidades y hay que contarlas y ver si alcanzan las mayorías del artículo 45, la doble mayoría. Eso tengan muy en cuenta, suele ser pregunta de examen, doble mayoría, mayoría de persona y mayoría de capital. Entonces, ¿qué dice Mafía? El juez cuenta poroto, porque tiene que contar y no puede evaluar la propuesta que haga.
No puede evaluar, bueno, salvo que sea contraria, que sea un abuso del derecho, porque después se modificó la ley, en realidad tenemos un artículo por allí que habla de que no se podría aprobar una propuesta que configure abuso del derecho, que está también, es un instituto previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, quiero tratar de concluir con este proceso como para darle un pantallazo. Si el deudor no presentara las conformidades suficientes, lo que ocurre es que el juez debe declarar la quiebra por falta de mayorías. No alcanzó el acuerdo, no le dieron el acuerdo a sus acreedores, en la mayoría exigida por la ley, se decreta la quiebra. Si alcanzó las conformidades que pide la ley, el juez, ¿qué hace? Dicta la sentencia esta del artículo 49 que les comentaba, que es la existencia de acuerdo, hace saber la existencia de acuerdo que puede ser impugnada por los acreedores por las causales que establece la ley en el artículo 50, nada más que las causales legales que establece la ley. Por ejemplo, exageración del pasivo, un error en el cómputo de las mayorías, exageración fraudulenta del pasivo, son las causas que menciona el artículo 50, estaba pensando en el 49. Entonces, existencia de acuerdo, puede haber impugnaciones por acreedores interesados. Tuvimos un caso, una sola vez, en más de 20 años de concursos, tuvimos un solo caso de impugnación a una existencia de acuerdo, que se alegó exageración fraudulenta del pasivo, ocultación fraudulenta del activo. Fue un caso muy interesante. Yo le hice lugar a esa impugnación. Lástima que la verdad que hoy no sé el resultado, porque apelaron, por supuesto, porque si se hace lugar a esta impugnación, se declara la quiebra. Hay quiebra indirecta. Y como se declaró la quiebra, se apeló, se interpuso recurso de apelación y se fue a la Cámara de Apelaciones. Y la verdad que no me enteré después qué pasó con... Ya voy a averiguar, porque la verdad que me acordé del caso. Un caso muy interesante. Fue el único caso donde vi una impugnación de acuerdo preventivo. Y en el caso de que no haya impugnaciones, si hubo existencia de acuerdo formal, ¿no es cierto? Es decir, si se contaron los votos de los acreedores y alcanza... ¿Qué me dice? ¿Que explique el artículo 45? Esperen que ya termino acá con esto. Si se rechaza la impugnación, hay que dictar la homologación del acuerdo, ¿sí? Con eso concluiría el concurso preventivo, el proceso de concurso preventivo, con la homologación del acuerdo. Y se produce ahí en esta una etapa muy importante, que es la regulación de los honorarios profesionales. Esa es la sentencia que concluye el proceso de concurso, y hay que regular honorarios profesionales al síndico y a los letrados que intervinieron. Artículo 265 y 266 de la ley. ¿Cómo se regulan los honorarios en este caso? Si, como decía hoy, se hace lugar a la impugnación, que puede haber habido, raro, pero puede ocurrir, directamente, si se hace lugar a la impugnación, hay que decretar la quiebra. Por eso yo decía al comienzo de todo, que cuando se presenta en concurso preventivo, el deudor sale exitoso con un acuerdo, porque arregló con sus acreedores, lo que le va a producir salir de ese estado de cesación de pago, o cae en quiebra. No, son dos caminos. Una vez presentado el concurso preventivo, hay dos caminos. O se logra la homologación de un acuerdo con los acreedores para salir del estado de cesación de pago, o se decreta la quiebra por alguno de los
de los supuestos legales para hacer lugar a una declaración de quiebra por frustración del acuerdo preventivo, que están previstas en el artículo 77 de la ley, inciso primero. Ese sería, el salvataje, me hicieron acordar, ahí leí el chat. El salvataje es esto, para el artículo 45, donde el deudor no alcanzó las conformidades que prescribe la ley, que es las conformidades del artículo 45, y en ese caso la ley debería ocurrir lo siguiente. Si no hay las mayorías, no puede dictar el juez la resolución del artículo 49 de existencia de acuerdo. Si no puede dictar esa resolución, debería declarar la quiebra, con excepción de lo que está previsto en el artículo 48, los llamados supuestos especiales. Supuestos especiales, primero porque solamente procede en los grandes concursos. La diferencia entre pequeño y gran concurso lo encontramos en el artículo 288. Creo que no lo vimos todavía ese tema, ¿no? Pequeño y gran concurso. Bueno, si no lo vimos, no. Si no lo dieron todavía, debe estar ahí en otras unidades superiores, pero es artículo 288. Acá, en este momento, lo que vamos a concretar es que el salvataje, el llamado salvataje o cram down del artículo 48, solamente procede en los grandes concursos, no en el pequeño concurso. Artículo 288, pongan entre paréntesis y después ustedes leen lo que es un pequeño o gran concurso. Y solamente para determinados sujetos, gran concurso y determinados sujetos. Es decir, el salvataje está previsto para las sociedades de responsabilidad limitada, para las sociedades por acciones, para las sociedades cooperativas, que dieron muy bien ustedes en el curso, y para cualquier sociedad donde sea parte el Estado nacional, provincial o municipal, cualquiera sea la participación que tengan, con exclusión, por supuesto, de algunos sujetos particularmente, como son las compañías de seguro, etcétera, ¿no? Únicamente para estos sujetos que menciona el artículo 48, ahí en los llamados supuestos especiales, si vencido el periodo de exclusividad no alcanzan las mayorías, lo que va a hacer el juez es decretar el salvataje de la empresa. Y para eso tiene que habilitar todo este procedimiento del artículo 48, que comienza, lo voy a hacer así con 2 o 3 comentarios nomás para que ustedes lo lean y después hagan las preguntas. Primero de todo hay que abrir un registro para que se anoten si hay interesados en esa empresa. Interesados en adquirir el paquete accionario de la empresa. Accionario decimos si se trata de una sociedad anónima, si no será el paquete de cuotas sociales, si es una SRL, ¿no es cierto? Si hay terceros interesados. Esto también, hubo algunos casos en el orden nacional muy conocidos de cram down o de salvataje de empresa. En nuestro medio no hubo ninguno que prosperara, porque no hay empresas como para las que hay que salir al rescate, digamos, o que produzcan interés en el medio. Se abre ese registro por 5 días. Si no hay interesados, señores, se cierra ese registro y se decreta la quiebra. Se le dio la posibilidad. Se abre un registro, se libra un edicto, porque la ley no dice nada de cómo la gente se va a enterar de que está abierto este registro. Se puede poner un aviso en el juzgado, un aviso en el diario, podría ser, para la inscripción de interesados por el plazo de 5 días. Transcurridos los 5 días, se cierra el registro y si no hubo interesados, directamente se decreta la quiebra.
Para el caso de que haya interesados en adquirir la empresa y pagar el pasivo, hay que desarrollar todo el procedimiento, que no me da el tiempo para explicarlo en este caso. Creo que en el aula está colgado un archivo como para que ustedes traten de entenderlo, pero es todo procedimental. Y también, finalmente, otra cosa importante es que si este proceso de salvataje no tiene éxito, es decir, no se alcanzan las conformidades como menciona la ley, también se decreta la quiebra. Una vez volviendo a la homologación del acuerdo, el acuerdo con el deudor, y homologado el acuerdo, lo que tiene que empezar a ocurrir es el llamado cumplimiento del acuerdo. El deudor tiene que empezar a pagar una vez que se empiezan a hacer exigibles las cuotas del acuerdo, en las fechas que él pactó con los acreedores. De lo contrario, si el deudor no cumple con el acuerdo, los acreedores le van a pedir la quiebra por incumplimiento del acuerdo, como está previsto en el artículo 63 de la ley, que es un caso también de quiebra indirecta, por incumplimiento del acuerdo. No es que el acreedor ahora va a tener un título después de este acuerdo y va a ir a ejecutar este título. No, dentro del mismo juicio tiene que resolverse la situación del deudor que no cumple el acuerdo y decretarse la quiebra. Por último, podría darse el caso de un pedido de nulidad del acuerdo del artículo 60, ¿sí?, que puede ser declarado nulo cuando algún acreedor que está comprendido en el acuerdo solicite esa nulidad. Tiene un plazo de 6 meses para pedirlo, no puede venir en cualquier momento. Y también las causales, es decir, los motivos en los que pida al acreedor la nulidad del acuerdo están previstas en ese artículo 60. Eso es una petición que hay que escuchar al deudor, ¿no es cierto?, ante esa petición, y finalmente, si se hace lugar al pedido de nulidad, el juez decreta la quiebra. Es decir, el acuerdo no se mantiene en pie por pedido de nulidad que hizo un acreedor y se decreta la quiebra. Esos casos tampoco hemos tenido nosotros casos donde se haya pedido la nulidad del acuerdo. Señores, medio fuera de término, hablando de plazos y de términos, medio fuera de término, hemos podido recorrer esa línea de tiempo, que es lo que ustedes tienen en el aula virtual para analizar. Yo la idea que tenía era explicar así puntos básicos, ¿no es cierto?, y de cómo se va desarrollando. Vuelvo a lo que dije al principio. En este tipo de proceso hay varios actores, varios sujetos: deudor con su abogado, juez, secretario del juzgado, síndico y acreedores. Por eso también es una fuente de trabajo, entre paréntesis, porque los abogados, por ejemplo, pueden venir por el deudor, pueden asesorar al síndico, porque el síndico muchas veces pide asesoramiento letrado. Cuando lo exceden de su competencia, puede pedir asesoramiento letrado. Lástima que tiene que pagar de su bolsillo los honorarios. Eso también fue criticado por Mafía, que dijo: pague con maníes y lo asesorarán los monos. ¿Por qué? Porque es muy difícil para el síndico. Eso es porque el legislador de 1995 quiso abaratar el proceso. Porque antes los honorarios del abogado del síndico iban a cargo del deudor. Entonces, claro, tenía que pagar el deudor concursado. Ahora dijeron, no, que esté a cargo del síndico que pide asesoramiento. ¿Vale? Porque generalmente
se va a intentar no pedir asesoramiento para no ver reducidos el monto de honorario que tienen que comprar, que tienen que cobrar, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que no fue una reforma muy interesante la de esta última ley de concursos que estamos estudiando. Y bueno, y hablaba del asesor del síndico, el letrado del síndico también puede intervenir, o como letrado de cualquier acreedor que interviene en este proceso. Han visto cómo durante el desarrollo del proceso hay diferentes etapas a cumplir, a veces a cargo del deudor, publicación de edicto, presentación de libro, pago de correspondencia, presentación de la propuesta de acuerdo, traer las conformidades de los acreedores, del síndico, presentación del informe individual, del informe general, de los acreedores, presentarse a verificar. Fíjense, todo eso ocurre en este proceso. Es como una obra de teatro con muchos actores, con muchos protagonistas. Así que si se quedaron con dudas, espero que la vuelquen al foro que se va a abrir. Hoy no tuvimos, justamente no tuvimos trabajo práctico, actividad práctica, para poder aprovechar la clase que perdimos del miércoles por falta de plataforma. Y ahora el lunes, feriado, no feriado, feriado, entonces nos perdemos la clase del lunes también. Entonces vamos a tener que volver al correo. Nos escribimos, como no puedo decir nos estamos viendo. Escriban y contestamos las dudas que tengan. ¿Alguna pregunta? Me parece que no hay nadie acá, que estoy hablando sola. Profe, yo de curiosa nomás, usted fue jueza, ¿tenía que ponerse algún delantal así como en las películas? ¿O algún uniforme de jueza? No. Esos uniformes que muestran en las películas que tienen como... No, eso es la justicia americana. Eso es en Estados Unidos, las cortes de Estados Unidos, que es lo que nosotros vemos, pero no. Acá ni siquiera los jueces del crimen tampoco. No, es ropa común. Tampoco tenemos el martillito ese. No. Generalmente se hace silencio, pero no tenemos el martillo tampoco. El folclore ese que tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, ¿sí? ¿Profe, va a abrir el foro? Sí. Después Pero lean bien, hay un material muy bueno en el curso, así que después que lean bien, vayan subrayando y encuentren cuál es la duda que tengan, algún término. Si están con la ley de Ruillón, por ahí pueden encontrar una explicación debajo de los artículos, un comentario, y bueno, lo que tengan dudas, sí, pónganla en el foro. ¿Estamos? Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, si Dios quiere. Adiós a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Dale, profe. chao. Hasta luego. Hasta luego.